Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito. Gracias, gracias. Aleluya. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Remanente, damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su poder, por su bondad y por la oportunidad que nos concede de entonar nuestro jamás de la caña cascada. Así que aquí vamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Cantemos al Señor. Los caminos fatigados. Si cruzas este valle tenebroso, en sus caminos fatigados, y nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor es a tu lado. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que clama los pesares de la vida. Él trajo cual paloma desde el cielo el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo. Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero. Él vino a redimirte con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo. Si cruzas ese valle tenebroso, sin luz en tu camino fatigado, y nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Aleluya. Qué importante, hermanos, es entender que Dios está con nosotros. Aleluya.
Y sobre todo, hermano, que podemos escuchar su voz. Aleluya. Les tengo que pedir una disculpa. Estuve buscando, como no tengo el hábito de subrayar los libros, no encontré las cantidades de lo que tenían que pagar por vender en el templo, y los cambistas. Es como los que compran dólares aquí. Los compraban a cierta cantidad y los vendían a una cantidad mayor. Y entonces la diferencia era para el templo. Amén. Un porcentaje era para el templo. Así que también creo que se llamaba Mariam, no recuerdo el nombre de la mujer que le dio, ni creo que fue Eleazar, el sumo sacerdote. Pero hay cosas tan tristes, hermanos, que te vas dando cuenta realmente que lo más queremos aparentar, forrar como hizo Herodes. Herodes forró con oro el templo. En el interior del templo estaba forrado con oro en el lugar santísimo. Así que cuando Vespasiano mandó a su hijo, el emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a tomar Jerusalén, cuando entraron al templo, se dieron cuenta que las paredes estaban recubiertas de oro en el lugar santísimo. Entonces había que agarrar ese oro, y por eso es que derribaron todo el templo para sacar el oro que estaba en las rendijas de las piedras. Así que imagínense lo que espera para los templos que se han levantado, para los grandes imperios que han hecho lo que han hecho en base al sacrificio del pueblo. Aleluya. Entonces nos quedamos en el patio de Anás. Caifás era el sumo sacerdote. Anás era el suegro del sumo sacerdote. Y entonces llevaron a Jesús al patio, a la casa de Anás, y ahí no lo metieron a su casa, lo metieron al patio nada más. Y Pedro, como le había dicho a Jesús, mi vida pondré por ti. Santo Señor. Y entraron al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro se quedó fuera. Y se quedó a la puerta. Y entonces salió el discípulo que era conocido el sumo sacerdote. Un discípulo oculto, ¿no? Un discípulo secreto. Se cree que era, ¿cómo se llama? José de Arimatea o Nicodemo, que eran discípulos de Jesús, que estaban en el Sanedrín, creían en Jesús, pero no lo manifestaban abiertamente. Entonces, Pedro se quedó en la puerta, no se atrevió a entrar. Y entonces salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portero le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Amén. Dijo él, no lo soy.
Los tenían muy bien ubicados, por eso aquel que conocía a- a- al sumo sacerdote, él entraba, pero no como discípulo de Jesús. Por eso cuando inmediatamente que lo vio la criada portera, le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y él dijo, no lo soy. Hasta ese momento, Pedro no se daba cuenta que estaba negando a Jesús. Y entró y se dio cuenta que los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío esa noche y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, acercó también al fuego. Aleluya. Ahora nos vamos a ir, estoy en el capítulo, 18, en el versículo 18. Aleluya. Y entonces, hermanos, delante de todos sale Anás e interroga a Jesús. Pero para culminar, y después de que interroga a Jesús, entonces viene el protocolo, hermano, el protocolo eh, de la negación. Bendito Dios. Y dice, hasta ahí Pedro no se estaba dando cuenta que ya había negado una vez a Jesús. Qué tan importante es mantenerlos sobrios y velar, hermanos. Mantenernos sobrios, es decir, que no nos engañe nuestra mente, que no nos engañen nuestras emociones y que estemos atentos, velar, estar atentos a las palabras de Jesús. Y el sumo sacerdote, versículo 19, capítulo 18, versículo 19 de San Juan, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué le estaba diciendo? Tú estás haciendo esto en oculto. Tú no le estaba diciendo, tú no eres el sumo sacerdote. No me corresponde estar delante de ti. Pero él no entendió la palabra de Jesús. Él se sentía autoridad. Él se sentía que tenía el control, que sentía que tenía el sartén por el mango y el mango también. Qué triste, hermanos. Cuando una persona hace las cosas en oculto, lo tomaron en oculto, lo tomaron en la noche. Y Jesús dijo, viene la hora de las tinieblas. Bien que saben hacer las cosas ocultamente. Yo públicamente he hablado, dice Jesús, al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, Jesús, escucha, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Anás o Caifás? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién era el sumo sacerdote?
Caifás. Qué triste que los hombres se queden con el concepto el sumo sacerdote era Caifás. Vea el versículo 24, hermano. El sumo sacerdote no era Anás. El sumo sacerdote era Caifás. El versículo 24 dice, ya que lo golpearon y Jesús todavía les dice, le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y el 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Por eso digo, qué triste cuando las familias controlan desde las tinieblas. Qué triste cuando cierto grupo de personas se hacen protectores de ellos mismos. Lo que más me impresiona es que el sumo sacerdote para la gente era Anás. Y para los, ¿cómo se dice? Para los alguaciles, para las autoridades. Pero el sumo sacerdote para el pueblo era Caifás. ¿Por qué? Era como dicen ahora, la cara. Pero el que tenía el control seguía siendo Anás. En una ocasión el Señor me mostró un problema, pero no se los voy a comentar aquí porque eso sí es muy delicado. Eso es muy delicado. De un manejo institucional. Pero así lo dejamos. Muy parecido a este caso. Muy parecido a este caso. Por eso es importante. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. El que tenía autoridad era Caifás. Y entonces Anás le envió atado a Caifás. ¿Por qué atado? Y entre tanto, ¿qué sucedía eso? Estaba pues Pedro calentándose con los alguaciles y con toda la gente que estaba allí, en el mitote, en el escándalo. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él dijo, no lo soy. 2 veces y no se daba cuenta que estaba negando a Jesús. El versículo 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo,
era la señal. Era la señal. Entonces Pedro se fue, llorando amargamente. ¿De dónde podía esperar socorro Jesús? ¿De sus amigos o de sus enemigos? No, hermanos, nunca te refugies en tus amigos cuando ocupes algo. Refúgiate en el que es nuestro castillo fuerte. Refugiémonos en Él, en el que dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, se lo dijo. Por lo tanto, no era una carga para Jesús. La carga era para Pedro. Darse cuenta de que su amor por Jesús solo era en la carne. A veces nos sentimos tan mal cuando dañan a alguien a quien amamos, a quien queremos. Pero Jesús no se sintió mal. Jesús sabía lo que iba a pasar. Lo llevaron a la casa de Caifás. Juan no narra qué pasó en la casa de Caifás. El versículo 28 dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Amén. O sea, esa noche amaneció Jesús en casa de Caifás. ¿Qué pasó en casa de Caifás? No lo sé. Solo narra Juan que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Era viernes. Lo tomaron el jueves por la noche. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué triste, hermanos. Que llegue el que te va a clavar el cuchillo por la espalda y te diga, paz de Cristo, hermano, ¿cómo estás? Pero no sienten remordimiento para matar a una persona. Y dice, era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato sabía de Jesús. Herodes sabían de la fama de Jesús.
y sabían de los celos que tenían y del odio que tenían ellos contra Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se iba tras Jesús y querían escuchar a Jesús más que a los sacerdotes encargados de la enseñanza. Por eso Pilato les dijo: tómenlo ustedes y júzguenle según vuestra ley. Porque a Roma no le había causado ningún daño. Pilato no quería tener que ver nada con Jesús. Y por eso le dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué querían? Que lo mataran. Porque Caifás había dicho: nos conviene que un hombre muera. ¿Para qué? Para proteger a toda la nación. Él no entendía lo que estaba hablando, pero era el cumplimiento de lo que estaba escrito. Ellos enseñan sus intenciones. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué tal? ¿Quién se lavó las manos? Ahora yo pregunto, ¿quién se lavó las manos? ¿Pilatos o los judíos? Es que nosotros somos muy puros. Es que nosotros somos muy santos, no somos muy justos, somos muy honestos, no podemos matar a nadie. Se están lavando las manos. Ellos se están lavando las manos. Se están dando, no se están lavando las manos, perdón, se están dando baños de pureza. ¿Tú crees que Herodes no conocía la situación política que vivían dentro del sistema religioso judaico? ¿Tú crees que Pilato no la conocía? Es como si yo te dijera: miren hermanos, Donald Trump y Estados Unidos conocen la situación política de todas las naciones. Conocen lo que pasa. Tienen un sistema de espionaje. O sea, cuando ellos dan un paso es porque ya dieron 5 adelante. Porque ya investigaron. Así son los políticos. Y es lo más triste, hermanos, cuando ellos se dan baños de pureza y dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato se fue y salió y volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ellos no entraron al pretorio. Salió del pretorio para hablar con los sacerdotes. Y en el pretorio estaba Jesús, por eso es que no entraron, para no contaminarse, no con el pretorio, sino con Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, versículo 33, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le respondió. Mire la palabra de Jesús: ¿dices esto tú por ti mismo? ¿Te consta?
¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Hay alguien en casa? Pilato se sorprendió de la respuesta y le dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes, tu nación y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque un político honesto investiga las cosas. Una persona honesta no se deja llevar. Lo que hace Jesús es hacer que le consten las cosas, o sea, que no se deje llevar por chismes o por mitotes. ¿Qué has hecho? Le pregunta. Y como le preguntó que si era rey, entonces Jesús le responde, mi reino no es de este mundo, para tranquilizarlo. ¿Qué hizo Jesús cuando le respondió al suegro del sumo sacerdote? Cuando lo golpearon, ¿qué dijo? Si he hablado mal, testifica en que está mal. Con mentiras lo estaba golpeando. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Si hubiera dicho al suegro del sumo sacerdote, tendría verdad. Y Jesús le responde, si he hablado mal, testifica dónde está mi mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces, Jesús con Pilato hace lo mismo. ¿Lo dices por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Respondió Jesús y entonces, ¿qué has hecho? Respondió Jesús y dijo, yo soy rey. Yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, Jesús tiene servidores como rey, sí, pero él no vino como rey, vino como siervo. Por lo tanto, un siervo aquí no tiene servidores. Un siervo solamente tiene amigos. En el tiempo de la esclavitud, ¿con quién se juntaban los esclavos? ¿Con los patrones? ¿Con los amos? ¿O entre los mismos esclavos? Recibe entendimiento. Mi reino, le dijo, no es de este mundo.
tranquilízate. Si mi reino fuera de este mundo, y ya estarías sitiado. Ya estarías a punto de morir, Pilato. Ya no serías rey, porque el día que el Señor Jesucristo traiga el reino, ningún rey se va a sostener delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún rey que no sea su amigo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. Él no vino a reinar, Él vino a hacer amigos para llevarlos a su reino, para edificarlos, para formar a Cristo en nosotros, para hacernos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Pilato queda desarmado completamente. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato dice, luego, ¿eres tu rey? Y Jesús le contesta, tú dices que yo soy rey. Un grito de júbilo. Tú dices que yo soy rey. Y le confirma y le dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, se le va derechito al corazón. Derechito se le va al corazón. Dice, tú dices que yo soy rey. Escuche, yo para esto he nacido, le dice Jesús. ¿Cómo, hermanos? Miren si nos vamos a Zacarías 14:9. 14:9. Zacarías 14:9, hermano. Dice de la siguiente manera. Si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que esta palabra tiene dos cumplimientos. Se cumplió en la crucifixión de Jesús. Desde el versículo 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día cual es conocido de Jehová, el cual no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Eso sucedió en la crucifixión de Jesús. Después de las 3 de la tarde, al caer la tarde, se llenó de luz, se abrieron las tinieblas. Y el versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Por qué dice que Jehová será rey sobre toda la tierra? ¿Que no era rey? Sí, él era rey. David lo entendía. Alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Sí, pero en la tierra, hermanos, el príncipe de este mundo era el Satanás. Todos los cielos de los cielos, él siempre ha sido rey.
pero el reino se perdió y necesitaba. Por eso es que Jesús nació para ser rey también en la tierra. Por eso es que cuando Él murió y resucitó, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El que viene y que tiene escrito en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Zacarías lo estaba profetizando y dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Hay alguien en casa? Por eso tenía que tener el primer lugar, en todo tenía que tener la primogenitura y ser el primero en resucitar de los muertos. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de mi Padre. Porque así como el Padre es verdad, yo soy la verdad. Así como Dios es luz, yo soy la luz. Y le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y es tan directa la palabra que ya no haya como reaccionar Pilato y solamente alcanza a decir, ¿qué es la verdad? Y antes de que Jesús vuelva a hablar, se da la media vuelta y se va, se sale del pretorio. Se sale del pretorio. Y él les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Hay alguien en casa. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ustedes conocen la historia. No quería entregar a Jesús. No encontraba ningún delito y no entendía por qué preferían un ladrón y un asesino a un hombre que no tenía delito. ¿Por qué los políticos no quieren saber nada de religión? ¿Conocerán lo que pasa dentro de las instituciones religiosas? Ay Dios, digan conmigo. Y Pilato buscando conmover el corazón duro de esos hombres, el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque tenían el corazón de piedra. Porque la ley fue dada en tablas de piedra para indicarles que la ley les iba a hacer el corazón de piedra. Les iba a hacer insensibles. E iban a querer ocupar el lugar de Dios. Y nadie les podía decir nada. Porque Dios los había puesto. Sí, los había puesto. Pero no se daban cuenta que Dios ya los había desechado. Porque no podían soportar
que la gente se fuera tras la presencia de Dios que estaba en Jesús. Y ningún sacerdote, ni sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, sabían que no había presencia de Dios en el lugar santísimo. Sabían que había una roca solamente, no había un arca. El arca del pacto no volvió a aparecer después de la deportación a Babilonia. Cuando vino Nabucodonosor y Nabuzaradán, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, sitió Jerusalén y destruyó el templo. Y todos los artefactos del templo desaparecieron. Allí hay un arqueólogo por ahí que se apellida Wyatt, que dice que encontró el arca del pacto. Pero los judíos lo van a desmentir. Entonces no tiene sentido hablar de eso. No había arca del pacto. Por eso es que con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó. No para que saliera la presencia de Dios de ahí, sino para que se dieran cuenta que no había nada allí. Que el que había sido crucificado era el Hijo de Dios. La presencia de Dios, que es el Padre de gloria que se manifestaba en el arca, ahora estaba manifestándose en Jesús caminando entre todo el pueblo. Entonces Pilato, todavía después de todo lo que estaba viendo, su esposa había tenido un sueño, dice Lucas, donde a ella se le mostraba que Jesús era justo. Y ella, angustiada por lo que miraba que le hacían a Jesús, le dijo a su esposo: no tengas nada que ver con ese justo, por favor. No te involucres, te van a traer los judíos. Pero qué triste que nada más. Fíjense bien, ¿quién le estaba diciendo? ¿A quién? La esposa de Pilato no era judía. Entonces Dios también le puede hablar a los que no son del pueblo de Dios. ¿Pero qué dicen ahora? Ahí la dejamos, hermanos. Dios tiene que hablarle a la esposa de Pilatos para decirle a Pilatos: yo he padecido mucho en sueños esta noche. No tengas nada que ver con ese hombre, es justo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Por qué hizo eso, hermano? Completamente desfigurado, completamente deformado su rostro, una corona de espinas, para que tuvieran compasión de él. Le pusieron un manto de púrpura y salió Jesús llevando la corona de espinas
y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Sabe que Pilato estaba profetizando? ¿Sabe que Pilato estaba siendo usado por Dios? Verdaderamente era el hombre. Era el segundo Adán. Lo que Pilato está diciendo, he aquí el hombre. Ese es un verdadero hombre. El que sabe vivir para Dios aún hasta la muerte. No se quejó. Como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ahí estaba Jesús, completamente deformado. Su cara hinchada, le jalaron la barba, se le arrancaron los jalones, lo abofetearon, se le inflamó su cara, sus ojos no se miraban, la sangre corría por su rostro. Pero ni así se compadecieron, ni así sacaron algo de su humanidad para tener misericordia. Y se les dijo, miren, aquí les traigo a su rey. No hallo ningún delito en él. Ya lo castigué. Ya déjenlo ir. Entiendan, no encuentro un delito, ya lo castigué. Ya suéltenlo. Pero el diablo ya había llenado los corazones de los sacerdotes. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Y lograron hacer que todo el pueblo, como eran los principales, como tenían la influencia sobre el pueblo, lograron hacer que todo el pueblo gritara, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato, al ver su necedad, les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Se los está regresando, les está regresando la bolita. Entonces los discípulos, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ándele, eso no estaba en la plática. Eso no estaba en la plática. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cómo? Si no era ni fariseo, ni era ni saduceo, ni era herodiano. Era el hijo de un carpintero que había nacido en la promiscuidad. Y se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ahí Pilato sí le temblaron las piernas. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Sí tenía miedo. Porque le dijo que él era rey y que para eso había venido al mundo y para eso había nacido. Ahora sí, su corazón empezó a entremecerse. ¿Y por qué dijeron? Se hizo a sí mismo hijo de Dios.
Porque, hermanos, para ellos César era Dios. Para los cristianos era terrible porque ellos tenían que adorar a César. Y los judíos, como eran esclavos, tenían que hacerlo, tenían que reconocerlo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Empezó a atar cabos, mi reino no es de este mundo. ¿De dónde eres tú? Le pregunta. Me gusta la actitud de Pilato, que no se deja sobornar por los líderes religiosos. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Jesús le dijo, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? No estaba acostumbrado. Quería que todo le respondieran al dedillo. Estaban acostumbrados a exigir. Jesús guardó silencio. Ya le había dicho suficiente, que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, él no era de este mundo. Por eso es que él, en base a las palabras de Jesús, él supo realmente. Y entonces, como Jesús se quedó en silencio, le dijo, ¿por qué no me hablas? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y tengo autoridad para soltarte? Entonces, Jesús le habló y le respondió. Y le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada del cielo. Tú no tienes autoridad para crucificarme. Tú no tienes autoridad para soltarme. Casi casi le dice, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí. No dice sobre mí, contra mí. ¿Por qué? Porque estaban utilizando la autoridad delegada contra Jesús, no sobre Jesús. Porque la autoridad está para proteger, no para cortar cabezas. Al que hace lo malo, ¿sí? Entonces al que tendría que cortarle la cabeza si Pilato tenía autoridad eran los líderes religiosos. Pero la autoridad la estaban usando contra el que es la autoridad divina. Y él se sometió. Un grito de júbilo. Ahí no hay gritos de júbilo. Someterse a la autoridad cuando la autoridad la están usando contra ti es negarse a sí mismo. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces le habla de pecado. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué tan importante es entender que sobre uno alto vigila a otro más alto? Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Caifás
está más en problemas que tú. Tú estás en problemas. Y el que a ti me ha entregado está más en problemas que tú. Mayor pecado tiene. Y ahí lo desarmó. Y entonces Pilato dijo, no, yo no quiero ver nada. No quiero tener nada que ver con este hombre. Paz de Cristo. Entonces Pilato procuraba soltarle. Quería sacarse del problema. Porque las palabras de Jesús le pegaron en el corazón. Y dice el versículo 12, estamos ya en el 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificale, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empezó el COVID, empezó la pandemia. Y dijo el gobierno, se cierran los templos. ¿Y qué hicieron los ungidos de Dios, los reyes de Dios? Se cierran los templos. ¿Por qué? Porque dijo papá gobierno. ¿Hay alguien en casa? ¿A vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hagan lo que quieran. Paz de Cristo. ¿Hay alguien en casa? No entiendo lo que dice hermana Elizabeth. Se está ciclando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les bendecimos, hermanos. Que Dios nos dé la gracia para saber responder. Por eso Jesús fue muy claro. Cuando sean llevados ante las autoridades, ante los tribunales y ante las sinagogas, no se preocupen por qué van a hablar, porque les será dado en el momento lo que deben de decir. El internet está muy lento, hermanos. Por eso les decía, oremos para que ahora estos días de lluvias no batallemos con el internet. Batallamos bastante con el internet. Así que, hermanos, todo tenía cumplimiento.
Era necesario que así fuera. No podemos pensar mal de los líderes de Israel, porque fueron instrumentos de Dios para que todas las cosas se cumplieran. No podemos pensar que todo nos va a salir bien y que nos van a tratar con hermosura y con deleites. Así que estemos preparados para presentar defensa. Este es el buen testimonio que Jesús presentó. Así nosotros, como corderos, también llevados al matadero, somos como ovejas llevadas al matadero. Así dejemos que Dios abra nuestra boca para que nosotros podamos también ser ejemplo para los que nos juzgan en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.